El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Fraternal saludo. El Señor los bendiga y les guarde. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Y el día de hoy, estimados televidentes, vamos a estar hablando de algo muy importante. Vamos a hablar de derechos de los menores. Vamos a hablar de derechos de los menores y de los adolescentes. En Colombia existe una legislación protectora de los derechos de los menores y de los adolescentes. Y es a través del Código del Menor que se recopilan todas aquellas normas que propenden por la protección integral de esos derechos de los menores. Colombia ha suscrito de manera muy interesante la Convención de los Derechos del Niño. Y esos derechos están protegidos convencionalmente a través de normas de derecho internacional, pero también a través de nuestra Constitución política, que incluyó dentro del bloque de constitucionalidad aquellas normas signadas por el Estado colombiano y que propenden precisamente por la protección de los derechos integrales del menor. Pero también en nuestra Constitución política hay preceptos de orden fundamental que procuran y que signan esa protección. Y los vemos claramente en normas de carácter superior, como el artículo 42 a 44 de nuestra Constitución, donde al menor se le da prevalencia en la protección y en el ejercicio de los derechos. Los derechos de los menores priman sobre los derechos de los adultos. Y es muy importante que ustedes que me están escuchando entiendan de manera clara que esos derechos que propenden por la protección del menor no son derechos de los adultos, son derechos de los menores. Hablemos de alguno de esos derechos. El derecho que tienen los menores a ser cuidados, protegidos, alimentados, que hemos llamado cuidado personal, custodia. ¿De quién es el derecho? La pregunta, ¿será que ese derecho pertenece a uno de los padres? La respuesta, no contundente. Ese derecho es un derecho del menor. El niño tiene el derecho de ser protegido integralmente por
sus padres, es decir, la familia, la sociedad y el Estado. Ellos tienen la obligación de proteger los derechos del menor y toda persona está en el deber de denunciar aquellas vulneraciones que afectan los derechos de los niños. Y uno de los derechos de los niños es ser cuidado. Uno de los derechos de los niños es vivir en paz. Uno de los derechos de los niños es el juego, la felicidad. Uno de los derechos de los niños es tener un ambiente saludable, un ambiente sano. Ese es un derecho de los niños. Y cuando está en juego el derecho del niño y el derecho del adulto, y el adulto dice, no, es que a mí me toca, el juez de la República o la autoridad administrativa que conoce alguna vulneración de derechos de menores deberá optar una decisión razonada sobre aquello que implique, que conlleve a proteger y garantizar de manera integral todos los derechos del menor. Es de corriente suceso o ocurre continuamente que cuando los padres se separan, utilizan a los menores como instrumento de guerra y de venganza frente al otro cónyuge. Pues el juez, de manera madura, razonada, inteligente y basado en las normas superiores de derecho y en las demás fuentes del derecho, deberá optar por una decisión que precave las garantías generales, las garantías plenas de derecho para el menor. No se podrá privilegiar el interés del adulto, sino el interés superior del niño. ¿Y cuál es el interés superior del niño? El interés superior del niño y del menor y del adolescente es que pueda desarrollarse de manera integral, en plenitud, en felicidad, con el cumplimiento de todas sus garantías, como es la garantía a la salud, a la dignidad humana, a la vida digna, a tener una alimentación sana, un medio ambiente sano. ¿Y quién lo garantiza? ¿Quién le proporciona mejores posibilidades a ese menor para el desarrollo integral de su personalidad? Por eso, hoy, como uno de los avances constitucionales más importantes, se habla del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Pero ese libre desarrollo de la personalidad no implica un determinismo libertario, sino unas condiciones que le garanticen al menor, al niño, la realización de un proyecto de vida en condiciones dignas, de equidad, de igualdad, con enfoque de género. Todo esto en procura de que las realidades que vive el menor se acomoden, se ajusten a aquello que se quiere garantizar a través de la Convención de los Derechos del Niño, las leyes sobre el menor, la Constitución Nacional y las convenciones suscritas con por Colombia en esa materia. Muy importante que hablemos de algunos de esos derechos. Uno de los derechos
que tienen los menores es el derecho al nombre. Ese es un derecho humano del menor, un derecho fundamental del menor. Tiene derecho a la filiación, a saber quiénes son sus progenitores y a tener un nombre y un apellido. De tal manera que si uno de los padres desconoce la paternidad, pues el menor y su representante podrán solicitar, o igual el defensor de familia, el defensor de menores, podrán solicitar a través de un proceso de filiación ese reconocimiento, esa apertura jurídica de investigación de una paternidad y asignarle el nombre que incluye el nombre y el apellido al cual tiene derecho ese menor. Importantísimo. De allí surge el proceso de filiación. Proceso de filiación que es muy interesante, porque de allí se derivan una serie de derechos que son derechos de carácter patrimonial. Como quiera, que cuando un menor es reconocido o se declara la paternidad sobre ese menor o la maternidad, le surge a ese menor o a esa persona que reclama la filiación una vocación hereditaria. Pero también un derecho de alimentos. Derecho de alimentos que debe ser reconocido por el padre o madre del menor y en ausencia de ésta por los abuelos. De tal forma que si no se reconocen esos derechos, el menor o su representante o el defensor de familia podrán solicitar alimentos para ese menor y podrán solicitarlo de los padres, de los abuelos, podrán embargarles a estos sus saberes, sus patrimonios, sus pensiones, sus rentas, sus ingresos de toda índole. Y allí la importancia del tema de la filiación asociado al nombre. Esto es que si al menor es reconocido o es declarada la paternidad y la filiación, entonces le surgen los derechos de alimentos, que se deberán desde el momento de la presentación de la demanda. Por eso, si usted tiene una situación como esa, no la dilate, no la demore, porque está vulnerando los derechos del menor. Usted proceda a solicitar la declaratoria de filiación, a que ese padre o esa madre reconozcan la filiación sobre ese menor y que asuman las responsabilidades que la ley les otorga para que le den a ese menor los alimentos físicos, los alimentos congruos, los alimentos espirituales de familia que ese menor requiere para su desarrollo integral. De tal manera, estimados amigos televidentes, que si ustedes conocen una situación de una persona, porque ya me refiero a persona, tanto menor como niño, como adolescente o una persona adulta, que no haya sido reconocida por sus padres, esta persona o sus representantes tienen la facultad, están legitimados en la causa para solicitar ese reconocimiento con las debidas compensaciones derivadas del mismo. Como les decía,
Se tiene derecho a los alimentos desde el momento de la presentación de la demanda. Pero además las consecuencias a nivel de la vocación hereditaria que se adquiere. Así las cosas, les decía que el derecho al nombre es un derecho vital, fundamental para el menor, porque de ahí se derivan muchos derechos, como la filiación, como los alimentos. El padre que no reconozca voluntariamente a su hijo y que tenga que ser declarado padre a través de un proceso, de una sentencia, perderá el derecho de la patria potestad, que es un derecho que más que del adulto es un derecho del menor a ser cuidado, guardado por la persona que tiene relación con él, vocación para cuidarlo, para protegerlo, para guardar sus intereses, para tomar decisiones sobre sus bienes. Y aquel que se descuidó, aquel que no quiso al menor, aquel que no asumió su rol parental, aquel que abandonó al menor, ese tiene la tristeza de ser privado de la patria potestad, de acuerdo con causales muy propias, muy taxativas, establecidas en nuestra legislación civil. De tal manera, estimados televidentes, que si hay un padre descuidado, una madre descuidada, usted podrá pedir la privación de la patria potestad. Y es descuidado cuando no suple las necesidades del menor, cuando no aporta los alimentos, cuando no tiene una relación espiritual con el menor, cuando no cuida de él de manera adecuada y lo abandona y pasan los tiempos, los meses, los años y se olvida de que tiene un hijo. Esas personas pueden ser privadas de la patria potestad. Y una de las consecuencias es que pierden la posibilidad de administrar los bienes de sus hijos menores. Porque una de las garantías de la patria potestad es que el padre que la tiene podrá administrar los bienes del menor. Pero si la perdió, perdió toda facultad. Más otra consecuencia es que quien pierde la patria potestad pierde los derechos, mas no las obligaciones. Las obligaciones de ese padre que perdió la patria potestad continuarán para con el menor. Y entonces el juez de la República fijará unos alimentos congruos, acordes con las necesidades alimentarias del menor. Y entonces allí es muy importante que ustedes estén bien asesorados. Tanto aquella persona que va a pedir los alimentos para el menor como aquella persona a quien le piden. Deben asesorarse muy bien. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Y entonces aquellos padres, aquella madre que va a pedir alimentos para su hijo, tiene que fundamentar cuáles son las necesidades alimentarias del menor, qué es lo que necesita el menor, cuántos son los costos del mantenimiento del menor, cuántos son los costos de la educación del menor. Y eso tiene que ver con los útiles, con los uniformes, con las loncheras que consume el menor. La tendencia en los funcionarios judiciales es tratar
de equilibrar la carga alimentaria entre ambos padres. Pero no necesariamente es así. El padre que tiene mayores ingresos económicos deberá contribuir con una mayor cantidad de su dinero para la manutención integral del menor. Importante que ustedes sepan eso. Y ustedes no admitan cualquier cuota alimentaria que fije el funcionario en los procesos conciliatorios. Porque regularmente el funcionario administrativo, para quitarse el proceso de vulneración de derechos del menor, a veces presiona a la parte más débil, y eso se nota, se ve, y los guían, los persuaden a aceptar cuotas alimentarias pírricas que no corresponden a la realidad económica del alimentante y a la necesidad del alimentario y a las capacidades de la contraparte del alimentante. Es razón más que suficiente para decirles a ustedes que en esos procesos administrativos donde son convocados en temas de vulneración de derechos de menores por falta de aportes alimentarios, que ustedes asistan, tanto el que pide los alimentos como a quien se le piden los alimentos, que asistan acompañados de una buena asesoría legal. En Gilmar Tafur Abogados Asociados, ustedes cuentan con un equipo integral de psicólogas clínicas, psicólogos forenses, trabajadoras sociales, que nos van a ayudar a informarle al juez, a ilustrar al señor juez sobre las necesidades reales del alimentario, teniendo en cuenta la capacidad del alimentante. Y entonces cuando ustedes vayan a pedir alimentos, ustedes deben elaborar una lista de los gastos con fundamentación de hecho y de derecho. Hay gente que tiene una avaricia descomedida y a veces utiliza a los hijos como una posibilidad de obtener rentas. Y entonces piden sumas descabelladas. Por ejemplo, hemos conocido casos de personas que piden la custodia del hijo, piden los alimentos y piden 10 millones para un menor de 3 años. Así usted tenga la capacidad económica. El juez de la República tiene que mirar cuáles son las realidades económicas del menor en cuanto a su necesidad económica y de sustentación. Y al revés, hay gente muy pudiente que le niega el pan nuestro de cada día a sus hijos y ofrecen cuotas miserables, pírricas, que no corresponden a su realidad económica ni a la necesidad del menor. Esto se ve todos los días. Entonces, por eso le digo, asesórense. Y cuando ustedes hagan la solicitud de alimentos, entonces incluyan: el menor necesita para su educación tanto dinero, y entonces adjuntan el recibo de matrícula, la certificación de costos educativos de la entidad educativa donde se va a vincular, otras actividades extracurriculares, entonces adjuntan los recibos correspondientes, que el niño hace natación, que el niño hace gimnasia, que el niño va a clases de inglés. Todo eso hace parte de esa cantidad de componentes educativos y de formación integral que necesita el menor, y que el alimentante, es decir, la persona que debe suministrar los alimentos, deberá suministrar de acuerdo con su capacidad económica y con la necesidad del alimentario. No lo echen en saco roto.
cada que presenten una solicitud de alimentos, relacionen, hagan un cuadro y a ese cuadro adjúntenle las pruebas de todo lo que están pidiendo. Pero no hagan como hizo una señora que pidió para su niño de 6 años 30 libras de carne para el mes. Pidió 30 litros de leche para el mes. Pidió 5 mudas de ropa para el mes. Es decir, es gente totalmente desubicada. Entonces, asesórense, tanto el que está en la parte pasiva como en la parte activa. Garanticemos los derechos del menor, porque los derechos del menor están por encima de los derechos de los adultos. Y ese es otro de los derechos del menor, el derecho a ser alimentado. Ya les dije del derecho del nombre, del derecho a ser alimentado, del derecho a ser cuidado y a tener una familia y a no ser separado de ella. Cuando hablo de esto, me conmueve lo que ocurre con muchas parejas, que cuando terminan la relación, el castigo para la otra parte es privarlo del relacionamiento, de la vida relacional con su prole, con sus hijos. Y para ello utilizan todas las estrategias de venganza, como alienación parental, que ejercen sobre la integridad del menor, para que el menor se aleje de aquel padre que no tiene el cuidado personal. Muchísimo cuidado con eso. Porque finalmente el que recibe el daño es el menor. Y precisamente los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los adultos, incluyendo el derecho que se abroga el adulto de vengarse del otro. No puede ser así. No debe ser así. De tal manera, estimados televidentes, que usted no debe permitir que al menor se lo vulnere con temas de alienación para separarlo de la familia. No solamente del padre, sino del resto de la familia. Y eso es un derecho constitucional, fundamental, protegido constitucionalmente por el Estado colombiano. Nuestra Carta Magna le da un cariz muy importante, muy interesante a ese derecho fundamental de no ser separado de la familia. Sin embargo, hay muchas parejas que le hacen ese daño a sus hijos. Y entonces que porque ella fue infiel, entonces no le dejo ver la niña. Y entonces me vuelo con ella. Ejercicio arbitrario de la custodia del menor. Que porque él fue infiel, entonces no lo vuelve a ver. Y en unos casos, pues le quito la vida al niño y me quito la vida. Una cosa horrible, lo vemos continuamente en las páginas de nuestros medios periodísticos, nuestros medios de prensa. Como no es mío, entonces el hijo tampoco será de él. Entonces nos lo llevamos por delante, nos lo cargamos. Le quitamos la existencia, lo hacemos infeliz. Pues ahí, frente a esas situaciones, debe operar el deber legal de protección de la sociedad entera sobre los derechos de los menores. Y si usted se entera de que un menor está siendo vulnerado por los adultos, por sus padres, sus tíos, sus abuelos, que está siendo abusado, pues usted coloque la denuncia. Y si le da mucho miedo porque la tipa es muy peligrosa y de pronto la envenena,
o le manda a hacer algo, pues hágalo anónimamente, suministrando el nombre del niño, el lugar, los nombres de los padres, la ubicación, etcétera, y cuál es el daño concreto de vulneración que se le está ocasionando a ese menor. Pero usted no permita que ese suceso de la vulneración de derechos de menores se dé en sus narices. Hágalo anónimamente, porque esos padres no merecen tener hijos en esas condiciones. Ellos deben ser privados de la patria potestad, deben ser privados de los menores, y precisamente existen procedimientos de restitución de los derechos del menor. Son procedimientos de carácter administrativo que se tramitan a través de las comisarías de familia o a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahí empieza un proceso de vulneración de derechos del menor y se empieza un proceso por parte de estas entidades que deben ser garantes como Estado de los derechos de los menores, un proceso administrativo de restitución de los derechos del menor, privilegiando el derecho del menor a ser protegido. Bajo ningún punto de vista, estimados televidentes, podemos permitir ninguna vulneración. Estas vulneraciones son continuas, permanentes. Imagínense aquellos padres que dejan de suministrar alimentación sana a sus hijos por mucho tiempo. Pues hay unas sanciones administrativas para estos personajes, además de las sanciones de carácter penal. Estos personajes se les prohibirá hacer negocios con el Estado, vender bienes raíces, comprar automotores, asumir cargos públicos, contratar con la administración pública, salir del país. Son medidas sancionatorias de carácter administrativo que el Estado colombiano tiene para ponerle un límite a la vulneración de los derechos de los menores. Por eso usted, que cuida menores, que atiende menores, que es padre o madre de menores, no permita que los vulneren. Hay muchos mecanismos para frenar al vulnerador. Cuando se trata de actos que atentan contra la dignidad del menor, contra la integridad física y sexual del menor, con más veras. Usted que me está oyendo, usted no tolere el abuso sexual, los actos sexuales, la pornografía infantil, la trata de personas, la pedofilia. Todas esas conductas miserables en contra de los menores no se pueden admitir. Tampoco el maltrato físico o psicológico en contra de los menores. Porque a veces hay parejas que como no son felices con su pareja, entonces descargan toda su frustración, su ira, resentimiento, dolor, rabia con los menores. Y en algunos casos los dañan, los matan, los abusan, los privan de alimentos. Personas perversas, porque el que hace un daño a un menor es muy perverso. Y a veces el Estado, con sus omisiones, contribuye a que este tipo de conductas y comportamientos no se castiguen y que haya impunidad en ese tipo de comportamientos. Hay omisiones del Estado en frente de la protección de los derechos del menor, de esas garantías que se le tienen que suministrar
a los menores. No importa de dónde provenga el maltrato, de qué persona provenga el maltrato enfrente del menor, la conducta abusadora, ya sea del padre, de la madre, del tío, del vecino, del abuelo, de cualquier miembro de la familia o de un tercero, usted debe poner en conocimiento de las autoridades ese tipo de comportamientos lesivos a la integridad de los menores. Hay unos mecanismos establecidos en la ley para proteger y garantizar derechos. Uno son los controles de carácter administrativo e instrumentos de protección de carácter administrativos que ha suministrado el Estado, como son las comisarías de familia, como son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como son los defensores de familia, como son los defensores de menores. Ellos deben estar allí prestos para proteger y garantizar desde la acción esos derechos de los menores abusados, desprotegidos, vulnerados, con padres que omiten deberes vitales como suministrar alimentación sana, un ambiente sano, un ambiente de paz, felicidad, que es uno de los derechos del niño. La gente no tiene en cuenta esto. Hay ambientes familiares que son muy pesados. Hay gente que persiste en relaciones tóxicas y con esas conductas terminan dañando, destruyendo la integridad psicológica del menor. Y entonces vemos luego que esos menores se convierten en adultos vulneradores, que no garantizan ni sus propios derechos ni los derechos de la prole, personas que están enfermas y a las cuales el Estado debe extender esa protección para garantizar derechos. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa, es que existe justicia para todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Cuando estas cosas ocurren, usted no lo debe permitir. Usted debe tomar la decisión. No voy a vivir más con la tóxica o con el tóxico. Me separo, busco mi abogado que garantice derechos, que proteja mi patrimonio, que proteja mis inversiones. Antes de cualquier cosa, de tomar cualquier decisión, de despiporrarme, voy a buscar el consejo de una persona con madurez, con experiencia en el litigio estratégico, en el litigio defendiendo derechos fundamentales, defendiendo el derecho de familia. Y entonces ahí está Gilmar Tafur y sus abogados asociados, mi equipo completo de peritos, de expertos. Vamos a poderte ayudar. Y usted va a tomar las decisiones para procurar esa defensa. Entonces usted se va a ir armado de pruebas, porque en derecho es dame tus hechos y te daré el derecho. El hecho hay que probarlo. Y en derecho se prueba con peritazgos, que es una prueba reina. Y entonces contamos con peritos. Entonces, si usted está viendo una situación así, quiere el cuidado personal de sus hijos, no para usted y su orgullo, sino para proteger a los menores, entonces usted busque asesoría para que se le aplique el conocimiento del buen derecho.
para que se le reconozcan aquellos daños que usted ha sufrido dentro de una relación de maltrato. Porque las conductas violatorias de los contratos pueden generar perjuicios de orden moral y material que pueden ser tasados. En sentencia muy reciente, la Corte Constitucional determinó que dentro del mismo proceso de divorcio, los jueces podían asignar la responsabilidad derivada del contrato matrimonial fallido, donde ha habido violencia, maltrato, daño. Si se prueba todo eso con peritajes, con testimonios, con los diferentes tipos de pruebas, documentos, entonces usted podrá solicitar un resarcimiento de perjuicios. O podrá optar, al ser declarado cónyuge inocente, en frente del cónyuge culpable, al suministro de alimentos. Ahí se pueden utilizar los diferentes enfoques. El enfoque de género, el enfoque sobre los derechos del menor, el enfoque sobre los derechos del adulto mayor, las normas convencionales que Colombia aceptó como parte de aquel derecho internacional al cual se sujetó por vía constitucional. De tal forma que usted, frente a una actitud dañosa que le cause perjuicio a usted o a la prole, pueda pedir resarcimientos de perjuicios, pueda pedir que se le compense por el daño material sufrido, para el daño moral, por el daño psicológico, probándolo. Y el juez estará en el deber de reconocerlo. Hay línea jurisprudencial al respecto. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Gilmar Tafur es una firma con mucha experiencia en litigio estratégico, en litigio constitucional, en litigio convencional e internacional de los derechos humanos, en litigios de familia, en procesos de familia, en procesos civiles y comerciales, en procesos laborales, en procesos pensionales. Un equipo formidable de los mejores profesionales del derecho bajo la coordinación y supervisión del suscrito Gilmar Tafur. Son más de 42 años de ejercicio profesional al servicio de la gente en Colombia. Son miles y miles de casos sacados adelante con éxitos en las diferentes áreas del derecho, desde el derecho administrativo hasta el derecho penal, el derecho comercial, el derecho civil, el derecho de familia. Cada área del derecho tiene una respuesta desde Gilmar Tafur, abogados asociados, con una fórmula que es el litigio estratégico, con bases desde lo convencional y constitucional. Unos excelentes intérpretes del derecho. Aplicación de todas esas fuentes del derecho y el buen y excelente manejo de la prueba. Cuando nosotros vemos que un caso no hay cómo sacarlo adelante, porque no existen pruebas o porque las tesis de la parte actora o la parte pasiva en la relación jurídico-procesal son muy débiles y no hay cómo sacarlas adelante, somos muy sinceros con nuestros clientes y le decimos no, aquí no hay nada. Y optamos porque nuestro
candidato a cliente, busque otro abogado. Por eso es muy importante que mi pueblo consulte oportunamente, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Yo no me puedo excusar en el desconocimiento de la ley. Ahora bien, fíjense que cuando se vulneran los derechos de los menores y las autoridades administrativas no resuelven oportunamente sobre el restablecimiento de derechos, pierden la competencia y el asunto debe ir al conocimiento de los jueces de familia, que si no resuelven oportunamente, también pierden competencia con consecuencias para estos funcionarios de carácter o de tipo disciplinario. Porque los derechos de los menores, como les dije al principio, prevalecen sobre los derechos de los adultos. Así que, estimados televidentes, ustedes pueden contar con Gilmar Tafur y sus abogados asociados. Temas de custodia y cuidado personal como derechos fundamentales del menor, como derechos que deben protegerse al menor. Nos imponen el decirles a ustedes que dentro de ese derecho de cuidado personal que tienen los menores, juegan los adultos. ¿Quién le puede proporcionar una mejor calidad de vida al menor? Y esto no implica quién tiene mayor cantidad de dinero o peso en la sociedad. Por eso es muy importante que ustedes se asesoren bien. Recuerdo haber asesorado casos con mi equipo, en los cuales la parte que cuestionábamos era un político famoso o un jugador famoso. Ustedes, los que leen la prensa, saben con cuánto tuve que pelear en casos muy interesantes. Por ejemplo, hubo un caso de un jugador muy famoso de la Selección Colombia que tuvo el poder de torcer unas pruebas de ADN y no tragamos entero. Y este jugador famoso llegó a ser congresista de Colombia y luego perdió la curul. Y él mismo reconoció que había perdido la curul gracias al debate que yo le hice. Y le torcieron una prueba de ADN. Y luego cuestioné todas esas cosas. Controvertí de manera razonada, jurídica y contundente, con valor, y esa prueba se repitió y la prueba salió como tenía que salir. Es la mamá de un bebé que sabe quién es el papá, y esa mujer juraba que ese jugador famoso era el papá de ese chico, que no quería reconocerlo. Mucho infame, porque los hijos no se pueden negar. Y eso que ese le salió pues carepintado. Entonces, luego pasó con un político famoso también. Y ese político fue a mi oficina a sentárseme y a ofrecerme todos los millones. Y yo estaba defendiendo a una persona vulnerable. Y le dije, no, te largas de aquí, esa propuesta es muy indecente, no me la hagas, porque es repugnante. Y por supuesto que le ganamos el caso. Y esta señora había intentado en otras ocasiones esa demanda y había perdido la esperanza porque había salido vulnerada en todos esos casos. Pero estaba luego muy feliz. Entonces, se trata de eso, de proteger los derechos de los menores.
Y uno de los derechos, les decía, es la custodia del cuidado personal. Y esta la debe tener el padre, que le garantice un mejor desarrollo de la personalidad a su hijo menor, que le desarrolle la formación del carácter, que le garantice cuidados personales, que esté pendiente de su salud, que vaya al control y desarrollo. Ayer hablaba con un chico que la mamá es profesional y quiere el niño, pero no lo lleva a control y desarrollo. El niño está desnutrido, el niño recibe abandono, que se queda encerrado, y entonces yo le decía a este padre que me consultó: denuncie ese hecho, pida la custodia del cuidado personal, garantice los derechos de su hijo, porque a veces, en muchos casos, los hombres no piden el cuidado personal porque tienen la creencia de que los jueces siempre le van a dar ese cuidado personal a las mujeres porque son mujeres. No, no se otorga el cuidado personal a las mujeres porque son mujeres, porque es discriminatorio. Se otorga el cuidado y la custodia del menor a aquel que garantice mejor los derechos del menor. Entonces, si usted va a pedir eso, usted tiene que mostrarle al juez de la República que usted va a garantizar de una mejor manera los derechos del menor y que tiene cómo hacerlo, y que va a hacerlo y cuáles son sus recursos. Y cuando hablo de recursos, no solamente me refiero a la economía, me refiero a los recursos económicos, psicológicos, personales, materiales con que usted cuenta para garantizar esos derechos del menor. Recuerden ustedes que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados.